Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de relojería para torpes. Continuamos con el segundo vídeo dedicado al aderezo y en este vamos a hablar sobre las alteraciones que experimenta un reloj. Las alteraciones, cualquier modificación o agresión o efecto que pueda causar algún desperfecto, alteración sobre, mejor dicho, sobre el reloj, ¿no? Entonces, un reloj es un objeto que está sometido en mayor medida que otros a alteraciones químicas y físicas considerables, dado que lo llevamos encima y donde estemos nosotros va a sufrir las mismas condiciones. Si hace calor, el reloj va a tener calor, de alguna manera. Si hace frío, el reloj va a sufrir el frío. Si estamos bajo el agua, el reloj va a estar bajo el agua. Si está en un ambiente con polvo, el reloj va a tener polvo. Y si nos sumergimos o estamos en contacto con productos químicos, pues el reloj va a sufrir los mismos efectos, ¿no? Entonces es preciso realizar el aderezo de tal manera que el movimiento y en concreto su lubricación no sufra alteraciones y que sus componentes no se deterioren con rapidez. Digamos, dicho de otras maneras, que el aderezo debe proteger lo que hay dentro, ¿no? Que es el movimiento. Las normas ISO y las NIS describen con precisión las maneras de controlar los componentes o los relojes completos, ¿no? Y evaluar los resultados con el objeto de conocer su capacidad de resistencia a las diferentes agresiones y de precisar su nivel de calidad, ¿no? Las normas ISO y las NIS pues te describen ciertos ensayos que han de pasar los componentes o el reloj en su conjunto para determinar el grado de fiabilidad, de resistencia y calidad, por decirlo de alguna manera, que tiene dicho reloj, ¿no? Y a partir de ahí pues, se clasifican y se dan por válidos o no. Y empezamos por las alteraciones químicas. Los relojes están en contacto permanente con agentes químicos que pueden ser muy agresivos. Los residuos, la suciedad permanece incrustada en los ángulos de la caja o de la pulsera, son responsables de corrosión y de deterioro de los componentes del aderezo, ¿no? Por ejemplo, tenemos la contaminación atmosférica. Se trata de contaminación debido al aire salino al borde del mar y al aire de las ciudades, en zonas industriales, contaminado por ácidos, azufres o cloruros, ¿no? O sea, un reloj, por ejemplo, que esté en una fábrica, pues ahí van a haber elementos volátiles que van a afectar al reloj. Si estamos al lado del mar, hay cloruros en el aire que van a atacar al metal. El propio sudor de algunas personas, que varía según las personas, varía y suele ser más ácido o menos ácido. O sea, hay el cloro que pueda contener una piscina, por ejemplo. Diversos, incluso un panadero, ¿no? Si tiene el reloj, pues va a haber harina que en un principio parece que no puede hacer nada, pero es polvo que se puede incrustar y en reacción con el agua pueden producir una reacción química, ¿no? O sea, o bicarbonato, yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? Después tenemos la contaminación líquida, como he dicho, que se debe al agua del mar, a la transpiración, a la inmersión en productos agresivos, como por ejemplo he dicho el cloro de las piscinas. Ahora hay piscinas, por ejemplo, que son de electrolisis salina, entonces no llega a la salinidad del agua del mar, pero no deja de ser un medio salino que, gracias a la electrolisis, se disocia en cloro. Entonces estamos metiendo el reloj en una cierta cantidad de cloro y eso va a afectar sobre todo a gomas, a telas de lonas, por ejemplo, de las correas de lona o las NATO. En algunos relojes este cloro puede hacer reacción con el niquelado o con el cromado
o con el propio acero, porque recordemos que aceros inoxidables está el 316L, 902 también, pero que aún así la variación de los aceros inoxidables puede variar. O sea, la aleación puede variar y puede ser más resistente o menos resistente si lleva un tratamiento endurecedor de protección del propio acero. O sea, ahí ya pueden haber diversos tipos de contaminación líquida, ¿no? Y después tenemos la contaminación gaseosa, que es de las emanaciones de, por ejemplo, los fenoles y los hidrocarburos aromáticos de los pegamentos, que se utilizan en la fabricación de correas o los estuches, que todo esto puede alterar el vidrio, la esfera y la lubricación, porque suelen ser elementos volátiles. Entonces pueden traspasar las juntas de la goma, de los cristales y tal, sobre todo si no están bien cuidadas y en buen estado. Luego pasamos a las alteraciones físicas, ¿no? Y en este apartado pues tenemos, por ejemplo, la temperatura. La temperatura pues afecta en el sentido, por ejemplo, la pleno sol puede alcanzar 70 grados de temperatura. O sea, para que os hagáis una idea, quien haya dejado, por ejemplo, el coche al sol, cuando lo abre en un día de verano, si ponéis un termómetro, veréis que el interior se llega a temperaturas bestiales, ¿no? Pues en un reloj más todavía, porque digamos que el cristal, la distancia entre el cristal y el dial es muy, muy pequeña, con lo cual ahí la temperatura sube, pero rapidísimo. Más cosas, un reloj en la muñeca, cuando lo llevas en la muñeca aproximadamente puede estar a una temperatura de 28 grados, porque nosotros le vamos transmitiendo calor al reloj y el reloj, al ser metálico, pues ¿qué es lo que pasa? Que va disipando ese calor, pero aún así absorbe parte del calor, entonces lo tenemos a 28 grados. Pero un reloj que no se lleva y lo tenemos en la caja, pues estará a la temperatura ambiente que se encuentra. Y esta temperatura, según donde lo tengamos guardado, pues por ejemplo puede ser inferior a 0 grados. Si tenemos un reloj en una caja y a lo mejor lo tenemos es un caso muy extremo, ¿no? Que tenemos ahí, en nuestro cuartito, en un garaje o lo que sea y tal, que no está climatizado, y en ciertas zonas en invierno que están por debajo de 0 grados, pues fácilmente va a estar por debajo de 0 grados ese reloj, ¿no? Después tenemos la radiación solar, que los relojes se exponen a la radiación solar, cuyos rayos ultravioletas pueden deteriorar el barniz de la esfera, los plásticos de la caja, la pulsera, algunos revestimientos. Por todo eso es conocido, ¿no? Que las correas, si son de silicona o de resina, pues se van cuarteando y le afecta la coloración de algunos pigmentos. El sol se los come, ¿no? De hecho, uno de los pigmentos que más se suele decolorar por el sol son la gama de azules. O sea, toda la gama de colores fríos se suele deteriorar mucho con la radiación ultravioleta. Otro elemento que puede afectar a otra alteración física que puede sufrir un reloj son los golpes. Pero los golpes no simplemente por caídas, sino otro tipo de golpes, ¿no? Durante el uso los relojes sufren impactos que se traducen en aceleraciones lineales y angulares, ¿no? El alcance de estas aceleraciones lineales en un reloj de pulsera que experimenta tras un gesto brusco o un choque varía aproximadamente entre los 10G y los 1000G, tomando G como la aceleración terrestre, ¿no? En 9,81 metros por segundo al cuadrado, más o menos, ¿no? Ahora, sin embargo, si un reloj con una caja cero se cae en una superficie dura, se nos cae al suelo, por ejemplo, la aceleración puede llegar a los 8000 Gs. Pero bueno, aquí
Aquí, cuando hablemos de golpe, puede ser, por ejemplo, pues, como aparece en la imagen, ¿no? Jugando al tenis, jugando al golf, yo sé, trabajando mismo, que demos un golpe al reloj o un movimiento brusco de que a lo mejor se va a caer algo y le echamos mano para que no se caiga, ¿no? Pues estos movimientos no son golpes técnicamente, pero son movimientos bruscos que van a producir ciertas aceleraciones lineales y bruscas. O sea, hacemos el movimiento rápido, pum, y lo paramos. Entonces, claro, eso es por la propia inercia del reloj, pues le va a producir una aceleración. Para controlar esto, pues existen aparatos que controlan los impactos normalizados, como por ejemplo el martinete de caída. Otros reproducen con intervalos de tiempo determinados pues una serie de aceleraciones cuyos valores corresponden a los de un reloj que se lleva en la muñeca, ¿no? O sea, ahora hemos llegado pues para ver la fiabilidad del reloj y cómo se comporta y tal. Pues hay unos aparatos, que digo, el martinete de caída, que lo que simula es eso, una caída. Y hay otros que, digamos, que te simulan pues el uso de un reloj en una muñeca. O sea, balanceos, empieza a hacer movimientos extraños, pues intentando simular una persona que lleva un reloj en la muñeca, ¿no? Y luego tenemos otra alteración física, es el magnetismo, el gran caballo de batalla de muchos, que durante el uso cotidiano los relojes están sometidos, y cada vez con más frecuencia, a campos magnéticos emitidos por instalaciones eléctricas, televisores, máquinas diversas, así como los cierres magnéticos de las puertas, armarios de cocina, frigoríficos, bolsos, carteras, fundas de móvil, altavoces. O sea, hay un montón de elementos que pueden. Entonces, los relojes han de estar construidos para resistir esa circunstancia. El nivel de resistencia que tenga, pues ya dependerá de la capacidad que tiene. O sea, según la construcción que tengamos, pues tendrá un nivel de resistencia al magnetismo, ¿no? Pero bueno, que todo esto viene indicado en la caja y hay una norma ISO correspondiente que indica los ensayos y los niveles de resistencia, ¿no? Pero claro, aquí lo que yo diría, haría una advertencia para aquella gente, o sea, que más o menos tenga dudas, ¿no? Que por ejemplo, cuando un reloj te dice resistente al magnetismo, es resistente al magnetismo hasta cierto grado de campo magnético, ¿no? Hasta cierta intensidad de campo magnético, que es cosas que por ejemplo las marcas no te, o bueno, ahora sí que lo suelen indicar, se suele indicar detrás en la tapa, algunas, no todas, pero algunas sí que lo suelen utilizar con un simbolito de un imán de estos de herradura tachado y al lado un número, ¿no? Eso indica resistente al magnetismo y la intensidad máxima de campo que soporta. Luego pasamos a otro de los grandes caballos de batalla de los relojes, de las alteraciones, que es la estanquedad, la que más nos gusta a todos. Bueno, es necesario proteger el movimiento del polvo, del agua y de agentes líquidos. O sea, estanquedad engloba todo. El aderezo debería cumplir esta función. Sin embargo, por razones estéticas, para evitar cajas demasiado grandes, la protección contra el polvo y el agua se ha visto a menudo descuidada, ¿no? Sobre todo en relojes de pequeñas dimensiones y de joyería. O sea, en relojes pequeños, de pequeño diámetro, en relojes que quieran ser finos, o sea, delgados, sobre todo en joyería. En joyería un montón, ¿no? En relojes formales o de vestir, pues se sacrifica, digamos, la parte de la estanquedad por
por una estética, básicamente. También bajo un pensamiento lógico, ¿no? Es decir, bueno, un reloj de vestir que se supone que vas a estar en vestido de traje o en un evento o cosas de estas, que en un principio se va a hacer a cubierto, ¿no? Entonces decir, bueno, pues, ¿para qué queremos tener una resistencia a una estanquidad al agua de 100 metros? Y la mayoría de relojes formales, si veis, o sea, relojes formales y de vestir, de joyería o alta relojería, que es una cosa que a mí particularmente lo veo un poco, yo qué sé, a día de hoy lo veo, diría que hasta ofensivo, ¿no? De que hayan relojes no de joyería, no me gusta llamar de joyería, pero de alta relojería, o relojes formales que valen varios miles de euros que te venga en la caja con resistencia a 3 atmósferas. O sea, 3 atmósferas y nada es lo mismo. O sea, un reloj de 3 atmósferas es, ojo, cuando te vayas a lavar las manos. O sea, y dices, joder, un reloj de 20.000 euros que tengo que ir con cuidado de lavarme las manos con él. No voy a ser que se me ahogue. Pues cosas así, la verdad. Poner una junta de goma no desprestigia un reloj y al contrario, le da más seguridad y ya que has pagado lo que has pagado, pues oye, por lo menos da una garantía, ¿no? Pues bueno, tenemos la presión del agua y la estanquidad. Entonces, cuando un reloj o cualquier otro cuerpo se sumerge en el agua, evidentemente experimenta una presión que varía con la profundidad de la inmersión. Mayor profundidad, mayor presión. No hay otra historia. Cerca de la superficie, la presión es similar a la presión atmosférica, pero aumenta un bar, esto es 10 elevado a 5 pascales por cada 10 metros de profundidad. Las características de la estanquidad de un reloj dependen del uso que se le dé, evidentemente, y eso es lo que estaba comentando antes, ¿no? La estanquidad normal corresponde a un uso habitual y debe resistir salpicaduras, ducha o un baño corto de duración. O sea, una estanquidad normal pues sería aquella que va de 3, 5 y 10 bares, básicamente, ¿no? Aunque los 10 bares están ahí en la frontera de ya casi del submarinismo, aunque no, o sea, del buceo, mejor dicho. Bueno, y la estanquidad para el submarinismo permite garantizar la estanquidad que corresponde a la profundidad que puede alcanzar el reloj. Si está en profundidad de 100 metros, pues deberá resistir 10 bares, evidentemente, ¿no? La norma ISO ha cambiado con respecto, o mejor dicho, se actualiza con respecto a lo que había antes, ¿no? Entonces ahora, bueno, por internet puedes encontrar un montón de vídeos que explican este tema, no voy a parar yo aquí a explicarlo porque sería repetir más de lo mismo, ¿no? Que antes los que se ajusten ahora a la norma, si ponen al final lo voy a decir. Bueno, si la resistencia está expresada en bares, se estará refiriendo a presión estática. Si lo pone en metros, un reloj que salga a día de hoy y quiere cumplir con la nueva norma ISO, si quiere expresar la resistencia a la profundidad en metros, tiene que ser tanto estática como dinámica. Es decir, el reloj, aunque no sea el caso, se podría decir así, cogemos un reloj que ponga 200 metros, lo ponemos amarrado al casco de un submarino y el submarino marcha, y con el submarino marcha 200 metros, el reloj debe resistir ser estanco 200 metros, por decirlo de alguna manera. No solamente presión estática. Y aquí entramos en uno de los caballos de batalla, y es sobre todo en el que quiero incidir, ¿no? Que es la duración de la estanquidad. Un reloj es hermético en el momento de realizar el control, eso lo tenemos claro. Perdón. Con el tiempo, de hecho,
por el tema de los diferentes ataques y alteraciones tanto físicas de todas las que hemos visto antes, ¿no? Las diferentes juntas, o sea, la de fondo y caja, las de corona o las de cristal, pueden sufrir alteraciones y afectar a la estanquidad, ¿no? Se van deteriorando, la goma envejece. Y al desmontar el reloj es importante revisar todas las juntas para sustituir todas aquellas que estén defectuosas, ¿no? Juntas que se hayan por el tiempo deformado, que presenten pellizcos, que presenten picadas, juntas secas, duras. Todas estas deben ser sustituidas, ¿no? Y es imperativo hacer un test de estanquidad cada vez que se abre la caja. O sea, sobre todo, cualquier relojero que medianamente se precie, os va a hacer una prueba de estanquidad. Cuando se le haga un servicio, se comprueba la estanquidad siempre. Los aparatos para medir la estanquidad, pues baratos no son, ¿no? De segunda mano se pueden encontrar en las diferentes plataformas de compra-venta, ¿no? Suelen ser modelos ya descatalogados o que han dejado de usarse porque han renovado equipos y tal, pero bueno, el aparato puede ser anticuado pero no obsoleto. O sea, miden la estanquidad hasta lo que toque según su capacidad, pero bueno, siguen siendo válidos y oye, no es una cosa primordial para un relojero aficionado que le gusta hacer el servicio a sus relojes. Pero si tiene la oportunidad de adquirir uno, oye, pues es una herramienta más útil y tal. Aún así, lo mejor es cambiarle todas las juntas y con eso por lo menos ya nos garantizamos una estanquidad más que decente. O sea, a lo mejor no llegamos, o bueno, no es que no lleguemos, si utilizamos las mismas juntas, se colocan bien, se lubrican bien y tal, en teoría deberían ser perfectamente viables, igual que las originales, ¿no? Es como todo. Pero bueno, he decidido, oye, que pues a lo mejor no te puedo garantizar la estanquidad a 200 metros, pero oye, con que me la llegues a 10 metros, total, vamos a ir a la playa con el reloj y vamos a hacer snorkel y vamos a pegarnos 4 baños, pues oye, eso te lo va a soportar el reloj, ¿no? Y bueno, ¿y cómo se realizan estas operaciones de comprobación de la estanquidad? Pues para realizar esta operación existen aparatos que miden mecánicamente la deformación de la caja sometida a presión. O sea, se cierra el reloj, se aplica una presión y hay como unos dinamómetros que ven la deformación de la caja, ¿no? De cómo se deforma y cuando cambia la presión, si hay deformaciones extrañas fuera de lo normal que se debería hacer, ¿no? Porque, pongo un ejemplo, tenemos una caja y le aplicamos presión. Entonces, la caja, por efecto de la presión, se debería aplastar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Debería hacerse más fina. Estamos hablando de a lo mejor milésimas de milímetro, pero digamos que se debería estrecharse. ¿Qué es lo que pasa? Que si aplicamos presión y no se deforma, quiere decir que el aire con presión está entrando dentro de la caja y están compensando la diferencia de presión con la de fuera, con lo cual no se deforma la caja. Entonces ahí tendremos fugas. Otro tipo de aparato dispone de unas columnas de líquido que permiten detectar fugas, ¿no? El nivel de líquido de estas columnas depende del volumen de escape de aire del reloj. Entonces ahí hay una serie de columnas que miden el escape de aire del reloj y después habéis visto en múltiples vídeos el típico aparato de pistón de Bergeon, que es un cilindro con unas juntas que se cierra, es estanco, una válvula de seguridad, y lo que haces es el reloj lo tienes previamente fuera del agua, le metes presión de aire al cilindro, con lo cual estamos aumentando la presión de aire. ¿Y qué es lo que pasa? Que después lo que hacemos es sumergir el reloj dentro del agua.
esperamos unos segundos y quitamos la presión de golpe. ¿Qué es lo que pasa? Que si el reloj tiene fugas, al meterle aire a presión dentro del cilindro, si tiene fugas o hay filtraciones, esa a presión va a introducirse dentro de la caja, ¿no? Entonces, al meterlo dentro del agua, ese aire sigue estando como el aire de fuera, dentro del cilindro, pero fuera del agua, sigue a la misma presión y ese aire está introducido dentro del agua a la misma presión, digamos que sigue en equilibrio. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento que soltamos toda la presión. Entonces, como ese aire que está dentro de la caja tenía una presión, por ejemplo, 10, por decir algo, ¿no? Y el aire dentro del cilindro ha pasado de golpe de 10 a 1. ¿Qué es lo que pasa? Ese aire que está a 10 va a tender a escapar. Y es por eso se mete dentro del agua y para observar si existe burbujeo. Porque ese aire, si tiene fugas el reloj, va a escapar de la caja. Si el reloj tiene todas las juntas correctas y es estanco, aunque le metamos presión al cilindro, el aire no va a penetrar dentro de la caja del reloj y va a seguir a temperatura atmosférica, ¿no? O sea, temperatura, la misma presión atmosférica que hay fuera del cilindro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando liberemos toda la presión de dentro del cilindro, pues no van a haber burbujas. ¿Por qué? Porque el aire de dentro de la caja va a seguir a la misma presión atmosférica de fuera del cilindro, con lo cual no va a haber... No, el aire de dentro no tiene mayor ni menor presión, entonces no se va a ver afectado por el cambio de presión. En algunos divers, cuando se realiza esta prueba, a veces se puede ver alguna burbujita que sale sobre todo en la junta del bisel, pero eso es porque el aire a presión se ha metido dentro de los recovecos que tiene el bisel para girar, digamos, dentro del carril que tiene el bisel para girar y lo que es el trinquete del muelle, que lo hace unidireccional, ¿no? O sea, no sé si habréis desmontado alguien un bisel, pero cuando desmontáis un bisel de un diver por la parte de dentro, veis que tiene como unos carriles que se adaptan a la caja y hace que gire, y ahí donde está el muelle para bloquearlo y hacer una dirección y tal. Entonces, claro, muchas veces se hacen estas pruebas y se ve que es a lo mejor una burbuja o dos burbujitas de ahí del bisel. Eso no es una fuga, eso es el aire de dentro del bisel que sale por la diferencia de presiones. Cuando hay una fuga se ve que burbujea continuamente, salen muchas burbujas de repente de eso, o por la junta del cristal, o por la junta de la corona, o por la junta del fondo de caja. Pues bueno, ya os he dado la chapa bastante con el tema de las alteraciones, así que en el próximo vídeo vamos a ver lo que es terminología del aderezo, las diferentes partes y el tema de los tipos de indicación de hora que podemos tener en el aderezo, ¿no? Pues como siempre, darle like si os ha gustado el vídeo, compartid cualquier cuestión o sugerencia en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.